A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan el capítulo de hoy y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Ellos han estado desde el inicio con nosotros y es por eso que les invitamos a que si usted tiene alguna consulta sobre los servicios que presta el parque, pueda llamarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán todas sus consultas. En este capítulo estaremos conversando con la pastora Joyce Rodríguez. Bienvenida, pastora, ¿cómo está? Hola Marlene, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga grandemente. Yo muy bien, gracias al Señor. Muy bien, muchas gracias. Pastora, bueno, estos días han sido unos días difíciles para la gran parte del mundo, ¿cierto? Con tantas crisis de salud, sociales, económicas, ¿cierto? ¿Cómo han sido estos días para ustedes y su familia? Bueno, al principio fue muy difícil, ya que con mi esposo trabajamos, los niños, la más chiquitita al jardín, el más grande al colegio. Entonces, claro, teníamos una rutina, digamos, de trabajo. Mi trabajo está muy ligado a lo que es la iglesia. Esto fue en marzo, entonces ya, digamos, con muchos proyectos, activando las redes después de vacaciones, con mucho trabajo. Entonces esto de repente llegó como un balde de agua fría y vino a cambiarnos todo lo que teníamos programado, nuestros proyectos, la agenda que teníamos, digamos, con toda la programación. Y al principio, claro, pensamos que esto iban a ser unos pocos días, que se iba a solucionar. Yo creo que jamás dimensionamos que íbamos a estar tantos días, meses, ya en cuarentena, y obviamente tuvimos que acostumbrarnos a estar juntos, a comenzar a trabajar desde la casa. Al principio los niños con guía, uno no estaba acostumbrado, digamos, como mamá, a ser la profesora, ¿cierto? Claro, uno lo ayudaba en ciertas tareas, pero ahora esa responsabilidad caía 100% en uno como mamá. Después partieron las clases online, acomodándonos a este nuevo sistema. Al principio, te lo debo decir, fue difícil. Yo creo que para cualquier mamá, cualquier casa, el estar todos juntos, pero ya te puedo decir que ya en esta semana ya nos hemos acostumbrado bastante. Pastora, sabemos que siempre todos vivimos etapas que no son fáciles, pero también buenas. A mí me gustaría sí que me pudiera comentar una en particular que haya sido difícil para usted y cómo vio a Dios en el proceso. Qué difícil pregunta, es profunda. Bueno, contarle a todos los hermanos y a todos los amigos que nos están viendo, que yo soy una persona nacida y criada en el Evangelio, ya, de abuelos pastores, papá pastores. Entonces, como se dice en la jerga de nosotros, yo nací en una cuna de oro, debajo de las bancas, nací en una iglesia pentecostal, y tengo los recuerdos más hermosos. Y mi papá con mi mamá se hicieron pastores cuando nosotros somos 3 hermanos, éramos muy, muy pequeñitos. Y yo creo que el momento que más marcó mi vida, yo tenía aproximadamente 10 años, y me acuerdo que mi papá recién había iniciado la primera iglesia ahí en la comuna de Maipú. Todavía me acuerdo la dirección, Ordóñez 176, yo creo que son cosas que no se olvidan. Y recuerdo que la mano derecha del pastor, mi papá, comenzó como a hacer como un complot, se podría decir, como por debajo. Y se dio algo, yo creo que han vivido muchas iglesias, que se llama división. Sí. Y él comenzó a hacer como una iglesia aparte, sin que el pastor, mi papá, se diera cuenta. Y la cosa es que por estas cosas del Señor, él pudo darse cuenta de todo lo que estaba pasando. Éramos una iglesia que estábamos partiendo, no había muchos hermanos, yo creo que éramos como 60, llevábamos muy poquito como ministerio. Y recuerdo que mi papá en un momento de la predicación habla este tema de que
algo está pasando, que las cosas no se están haciendo bien, y él habla de este hermano, que era como un copastor, y lo expulsa del ministerio por cosas muy feas que estaba haciendo. Claro. Y recuerdo que él se para, y se para la mitad de la congregación con él, y se van. Y esto fue todo en vivo y en directo. Y yo como niña de 10 años viendo esto, yo me acuerdo que jugaba entre medio de las bancas, pero de repente veo que la cara de mi papá cambia, comienza a llorar, veo que hermanos comienzan a discutir, y como niña de 10 años no entendía mucho, y yo atrás me acuerdo que miraba todo esto, y recuerdo que con 10 años me puse a llorar, y nunca voy a olvidar que hubo una hermana que me abrazó, y me dice, tranquila, esto va a pasar. Y yo creo que ese episodio marcó mi vida, porque después de ese día, algo se bloqueó en mí, que yo me aparté de Dios completamente, con 10 años. Yo me cerré a la iglesia, me cerré a Dios, me cerré a los hermanos, ya comenzó a haber como una rabia, un odio por la iglesia, un odio por los hermanos, y después yo comencé a hacer problemas para ir a la iglesia, entré en una edad difícil, la entrada de la adolescencia, la juventud, Claro. totalmente apartada del Señor. Pero ese fue el episodio, digamos, que me marcó para mal. Y bueno, como hija de pastor, me tocó vivir eso y fue realmente terrible. Gracias a Dios, a eso de los 18 años, tuve un encuentro con Jesús. En esos años me fui al otro extremo. Después de haber estado, digamos, en la luz, me fui a la oscuridad, pero así con todo. Y recuerdo que un pastor de Dipetri, le habla a mi papá, se iba a hacer un encuentro de señoritas por primera vez aquí en Chile, y a mí me llevan engañada. A mí me dijeron que yo iba a un paseo a la playa. Ah, Yo andaba en otra, y me acuerdo que me llevaron a mí y a mi mejor amiga. Oye, Joyce, va a ir a la playa con tu mejor amiga, y yo dije, lo voy a pasar bien y todo. Y me echan arriba de un bus, mi mamá me hizo el bolso, y cuando veo que nos vamos a la playa y vamos a Rancagua, como que me desvieron el camino, y ahí no había señal, no es como ahora que uno tiene celular, hay redes sociales, en ese tiempo era como que tenía que hacer una fogata para que me fueran a rescatar. Y esos 3 días yo al principio fui problema para las pastoras que estaban en ese día en ese retiro, pero ese día sábado yo recuerdo en la noche yo tuve mi encuentro con Jesús, el encuentro que yo nunca tuve antes en mi vida, y yo me di cuenta que estaba llena de rabia, llena de rencor, tenía un rencor muy grande contra Dios, y ese día hicimos las paces, ese día perdoné a ese pastor, ese día perdoné a esos hermanos, ese día perdoné al Señor, me perdoné a mí, y te puedo decir, Marlene, que desde ese día mi vida cambió, y nunca más me aparté de Dios hasta el día de hoy. Que me han pasado cosas en mi vida, wow, podríamos estar toda la tarde, todos los testimonios que tengo en mi vida personal, familiar, ministerial, de pruebas que he pasado muy fuerte en el tema salud de igual manera, pero yo creo que ese testimonio que estoy contando de chiquitita fue importante porque lamentablemente me marcó para mal, pero a lo que voy yo, que Dios nunca se olvida de sus hijos, y después de 8 años yo tuve ese encuentro con Jesús. Y claro, después de ese encuentro han pasado cosas difíciles, pero jamás, nunca, nada me ha apartado de la voluntad del Señor. qué bueno. Y qué etapa más difícil, los hijos de pastores les toca ver muchas cosas. Nosotros vemos a los pastores, pero no lo conocemos en su intimidad. Y no solamente a ustedes les tocó ver lo que vieron todos públicamente, sino que seguramente el sufrimiento en la intimidad. Entonces, gracias al Señor, como usted bien dice, Él tiene cuidado de sus hijos y Él después la volvió a llamar y hoy es una pastora del ministerio. Es tremendo lo que Dios ha hecho con usted, participa en muchas actividades, pero pastora, ¿nos podría comentar cómo fue que usted se enteró de su llamado pastoral? Ay, wow, es que mira, después de ese encuentro que yo te acabo de contar de los 18 años, mi vida dio vuelta en 180 grados, no voy a decir 360 porque si no voy a quedar donde mismo, Sí. en 180. Y recuerdo que yo cambié, es como que Dios me cambió la mente, el corazón, el semblante, mi manera de vestir, mi manera de hablar. O sea, fue un cambio realmente, pero tremendo. Y recuerdo que ese día domingo yo llego a la iglesia
y yo era una persona, antes de ese encuentro donde yo no iba a la iglesia, no saludaba a los hermanos, iba, me ponía atrás, y como súper chora, así. Y ese día yo me acuerdo que llegué y como que abracé a mi papá, a mi mamá, les pedí perdón, y le dije a mi papá que por favor me diera la oportunidad en la iglesia para hablar. Mi papá asustado dijo, ¿qué va a decir? Aparte que él todavía tenía la imagen de la niña rebelde, capaz qué cosa se ponga a decir la Joyce. La cosa es que, y todos los hermanos así como nerviosos de lo que yo iba a decir. Y recuerdo que ese día yo le pedí perdón a la iglesia. Perdón a la iglesia por mis actitudes. Ellos no tenían la culpa de lo que yo había vivido hace 8 años atrás en la iglesia. Les pedí perdón. Y que de ahora en adelante iban a tener a otra Joyce, una Joyce que había sido cambiada por el Señor, que había conocido el amor de Dios, un amor que no había conocido antes. Y desde ese día, Marlene, te puedo decir que partió mi llamado. Independiente que a lo mejor como pastora fueron 10 años que a lo mejor pasaron para que viniera el ungimiento, se podría decir. Yo me acuerdo que comencé en la iglesia a trabajar con los jóvenes a una corta edad, a los 18 años. Comencé a trabajar en los retiros, activé el grupo de danza, el grupo de teatro. Yo me acuerdo que las artes en esa época era como todo satánico, todo mundano. Y yo me acuerdo que fuimos de las primeras iglesias pioneras que comenzamos con los grupos de danza, el teatro, haciendo musical evangelístico. Me volví realmente una apasionada por Dios. Yo era de esas que ya chiquillo, hoy día nos juntamos, no sé, el día sábado a las 8 de la mañana a orar, llorábamos, pasaba todo mi día sábado, digamos, en la iglesia, haciendo cosas, y bueno, parto trabajando con los jóvenes, muchos años, tuve 10 años trabajando con los jóvenes, haciendo congresos, campañas evangelísticas, saliendo a la calle, apadrinamos un hogar de niños, o sea, todo lo que te puedes imaginar, lo hicimos porque, como te digo, ese momento de mi encuentro con el Señor lo cambió, pero todo. Así que te podría decir que desde ese día, de ese llamado, desde que Dios me llamó, yo comencé a sentir el amor por la gente. Antes, como te digo, yo no quería nada con la iglesia, nada con los hermanos, pero en ese encuentro el Señor puso un amor tan, tan grande en mí, que yo creo que desde ese día partió mi llamado pastoral. Qué hermoso testimonio, hermoso testimonio. Pastora, y en estos días, ¿cómo ha sido contactarse con la iglesia a distancia, considerando todo lo que está ocurriendo en los temas sanitarios? Hoy, Marlene, cuando recién partió esto en la parte iglesia espiritual, fue tremendo. Yo creo que yo la primera semana lloré demasiado. Me acuerdo que yo igual iba a la iglesia, hacíamos nuestros programas desde la iglesia, obviamente yo, el pastor, 3 personas más y éramos, pero yo creo que ninguno de nosotros, yo creo que los pastores y los hermanos se van a sentir identificados, nadie estaba preparado para que las iglesias se cerraran. Como pastores, claro, tenemos la experiencia de pastores que han estado, que nos han enseñado, que nos han guiado, pero nunca nadie nos enseñó a pastorear en pandemia y con las iglesias cerradas. Y cuando yo iba a hacer los programas, de verdad, ver la iglesia vacía un día domingo, era un dolor en el estómago. Uno pensaba que esto, no sé, iba a pasar unos años más adelante, cuando viniera la persecución de la iglesia. Nunca pensamos que esto iba a ser ahora ya. Y al principio fue muy triste, pero a la vez esa necesidad, esa pasión, ese amor, a ver, ¿qué podemos hacer? Y gracias a Dios, bueno, ahí se activan lo que son las redes sociales, una tremenda herramienta que al principio todo el mundo criticaba, pero que ahora gracias a eso estamos conectados. Claro. Y bueno, como iglesia, bueno, nosotros aparte, yo soy del Ministerio Vida Nueva en Cristo Jesús. Mi pastor es el pastor Pedro Rodríguez, además él es mi padre, de sangre, como se dice, espiritual y de sangre. Y además nosotros tenemos la radio Vida Nueva. Entonces no solamente tenemos el tema de las redes sociales, sino gracias a Dios también contamos con una radio, así que hicimos una programación de inmediato. Nosotros tenemos una programación de lunes a viernes, donde estamos todos los días de 8 a 9, y además hay otra pastora de nuestro ministerio que tiene un programa que se llama Vida Nueva en tu Casa, que es como a la hora después de almuerzo, y los días domingos tenemos nuestro culto general como todas las iglesias,
a las 11 de la mañana, donde tenemos nuestro culto familiar online, y los días lunes nosotros tenemos un discipulado con el pastor, que lo hacemos entre los dos, donde estamos con los discípulos de la iglesia, porque claro, los programas son abiertos, cualquier persona se puede conectar, uno entrega una palabra, digamos, más evangelística, de esperanza, de fe, pero también nos hemos preocupado desde los días lunes estar entrenando al ejército, a los discípulos. Así que te puedo decir que el trabajo se nos ha multiplicado, se nos ha multiplicado porque ahora, como te digo, mi casa es un estudio de radio. Claro. Yo acá los días miércoles hago el programa acá y corro los sillones, pongo la cámara, el computador, el discipulado también lo hacemos desde acá de mi casa, entonces es como correr para allá, armar acá, pero ha sido una tremenda bendición porque gracias a Dios hemos estado todos los hermanos conectados, llamando, consolidando, discipulando, y ¿sabes qué? He podido hablar con los hermanos más ahora que antes, porque antes, claro, uno estaba en una iglesia con mucha gente, de repente no se daba ese tiempo de intimidad, pero ahora es distinto, porque ahora una llamada, la misma consejería, uno como está en la casa, uno se da más el tiempo, así que también yo creo que hay que rescatar lo positivo dentro de todo lo malo que fue al principio, pero gracias a Dios activado en un 100% en lo que es la iglesia a través de las redes sociales. Qué bueno, pero qué lindo tener la oportunidad de como ministerio tener la radio Vida Nueva. ¿Nos podría hablar más de ella, pastora? Sí, claro, mira, la radio nació hace 10 años atrás, y yo entré al tiro a la radio hace 10 años atrás. Yo tenía 24 años, para que no saquen la cuenta, tenía 24 años, y me acuerdo que yo súper poca experiencia en las comunicaciones. Obviamente como líder de jóvenes, todavía no era pastora, apoyando porque era la conquista de nuestro ministerio, así que tratando de hacer lo que uno más podía, por la gracia de Dios, pero no había experiencia. Bueno, mi padre siempre fue un hombre de radio, él muchos años en la Radio Corporación, un pastor tremendo, que era muy, muy escuchado en la Radio Corporación, ¿cuántos años? Más 20 años yo creo en la Radio Corporación, y yo me acuerdo que muchas veces yo niña yo la acompañaba a responder los teléfonos, ahí yo estaba ahí como telefonista, de repente me invitaba mi papá, me decía, yo invita a los niños a la escuela dominical, y yo ahí chiquitita, hola, y esa fueron como mis primeras apariciones en radio. Después invita a los jóvenes, me acuerdo que una vez mi papá se enfermó y me mandó a mí a la radio. Yo con 16 años no estaba muy bien en los caminos del Señor, y como que tuve que ir y no hallaba qué decir, y pidiéndole al control que me ayudara, vamos a un tema musical. Pero ya la radio Vida Nueva me pilló ya obviamente más madura, con un encuentro con el Señor, pero al principio igual fue haciendo los matinales, las campañas para poder, digamos, juntar los recursos para poder conquistar la radio, me tocó vivir todo eso, y ya han pasado 10 años. Y la radio ya se hizo parte de uno. Yo amo la radio, amo las comunicaciones, ya son 10 años y no, realmente Radio Vida Nueva ha sido una tremenda bendición, y yo creo que esto también le ha pasado a todas las radios, no creo que solamente a Radio Vida Nueva, que han tomado un rol, pero tremendo en estos días de pandemia, porque sí, es la compañía para mucha gente. Sabemos que tal vez nosotros somos más de la edad de ocupar redes sociales, pero hay mucha gente, hay muchos hermanos que la única compañía que ellos tienen es la radio. Claro. En nuestro caso, nosotros hay muchos hermanos de edad que escuchan la radio, te hablo de personas muy, muy mayores, 80, 90 años, que me dicen, pastora, yo tengo mi radio al lado, tengo el dial, y a mí nadie me puede cambiar la radio, y esa es mi única compañía. Así que realmente bendecir a todas las radios cristianas, porque han cumplido un rol protagónico en estos días de pandemia. Así es. ¿Y en qué dial podemos escuchar la radio, pastora? Mira, el dial es el 600 amplitud modulada, es la ex Radio Monumental, ahora es Radio Vida Nueva, y a través de Facebook, usted puede a través de Facebook buscar ahí, poner Radio Vida Nueva, o puede descargar también desde su celular la app, o a través de la página web www.radiovidanueva.cl.
Sí, lo bueno es que hay varias vías en donde podemos escuchar la radio, no solamente en Chile, sino en el mundo, ya subiéndolo en las redes sociales o en la página web, ya se puede sintonizar de cualquier parte del mundo, así que todos invitados a poder escuchar la radio Vida Nueva. Pastora, en los últimos años nosotros lo hemos visto participando en el equipo de liderazgo de la Marcha por Jesús. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Nos podría hablar de eso? Ha sido muy bonita. Bueno, Marcha por Jesús ya lleva bastantes años acá en Chile, y yo recuerdo que mis papás siempre me llevaban muy pequeñita, y me acuerdo que en ese tiempo se hacían los carros alegóricos, los camiones se adornaban, a los niños nos disfrazaban, y era mucha la gente que se juntaba. Entonces yo siempre vi la Marcha por Jesús como niña, desde acá, desde la otra parte, jugando, quien llevaba el disfraz más bonito, los globos, gritando Cristo vive. Entonces realmente fue una experiencia bonita. Y hace 5 años atrás, por estas conexiones que yo digo divinas, porque realmente yo no tenía ni un nexo con los pastores de la marcha, nada, o sea, recuerdo que un día, como a todos los pastores, nos invitaron a una reunión ahí a la sociedad bíblica, al último piso. Y yo fui como cualquier pastora, como cualquier pastor, fui a una reunión, y habían pastores, y creo que era la única pastora, ¿sabes? Y como gente adulta, y como que llamó la atención que alguien tan joven, tenía 5 años fuera. Entonces, me acuerdo que fui ese martes, me gustó lo que hablaban los pastores, me gustó conversar con otros pastores de otras, digamos, denominaciones, porque uno siempre está acostumbrado en su iglesia, y claro, como que no hay más iglesia. Entonces, no, pues ahí conocí bautistas, pentecostales, de la asamblea, de todas partes. Y recuerdo que voy al martes siguiente, vuelvo a ir, y se me acerca el obispo Juan Carlos Reyes, y me dice, y ¿sabes qué? Ellos habían tenido una baja en el comité, como de 2 personas, y queremos que tú seas parte. Y yo quedé así como, ¡oh! ¡Qué tremendo! Y una persona, fue muy fuerte, de verdad, porque yo había ido 2 veces, eran puros hombres, pastores, obispos, estamos hablando de obispo Alfred Cooper, el obispo Juan Carlos Reyes, el obispo Uriel, que es el presidente de la iglesia bautista. Entonces, yo decía, yo, que no llevaba ni un año pastora, y me acuerdo que yo dije, voy a ir a la primera reunión. Era la única mujer. Y me acuerdo que estaban en la mesa esa grande que hay en la sociedad bíblica. Yo fui a la primera reunión del comité, y puros pastores, puros obispos reconocidos, y yo ahí calladita, y todos ellos opinaban. Y uno, ¿qué va a opinar? ¿Qué opinas? ¿Te das cuenta? Y bueno, en esa época, cuando ya se retoma la marcha, después de los años de silencio que hubieron, yo venía con toda la fuerza de lo que es radio, con toda la fuerza de lo que son las comunicaciones. Claro. Entonces, obviamente, yo hice mi aporte en lo que yo sé hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí el trabajo que comencé a hacer en el área de las comunicaciones, lo empecé a ayudar a ellos, como de poder contactar otras radios. Vamos con las radios FM, vamos con las radios AM, empecé a tener contacto con las radios comunales, no solamente acá en Santiago, conectarnos con radios en regiones, de Arica a Punta Arenas. Entonces, al final hicimos una cadena de radio de alrededor de 120 radios, ¿te das cuenta? Eso es lo que hicimos el primer año. Entonces, obviamente, los obispos quedaron maravillados con ese trabajo, porque mucha gente que no puede ir a la marcha, me refiero de regiones, porque en esa época era solamente, digamos, Santiago, mucha gente que está recluida, que nos escuchaban en las cárceles, en los hospitales, mucha gente de la tercera edad, mucha gente enfermita que, claro, por distintos motivos no podían estar ahí en la marcha en vivo, pero sí podían, digamos, a través de la radio. En esa época todavía no estaba la televisión, digamos, fuerte. Y no, esa primera marcha que trabajé fue una tremenda bendición. Y de ahí, bueno, han sido 5 años aprox que estaba apoyando la marcha, obviamente ahora ya con más personalidad, porque al principio era como una niña, yo decía, hoy, ¿cómo voy a llegar a los obispos, a los pastores? Pero no, son tremendos hombres de Dios, ellos me acogieron como una hija, yo los veo como unos padres para mí, de verdad,
como que me dicen, yo, hoy te tenemos paciencia nosotros, porque ellos son, es como hombre, ahora se han integrado 2 pastoras más, pero me acuerdo que viajamos hasta Sao Paulo. Nosotros fuimos parte de Marcha por Jesús Brasil, nos invitaron como, digamos, denominación de acá de Chile, y fuimos con un grupo de pastores, obispos, y realmente esa marcha en Brasil yo creo que ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha tocado ver. Más de 2 millones de personas, Marlene, marchando en Sao Paulo. O sea, tú no ves fin. Más de 2 millones. Esa ciudad se revoluciona completamente y fue un tiempo muy hermoso con los obispos, con los pastores. Y ellos como que siempre me cuidan a mí porque soy la más chiquitita. Entonces Claro. ellos me regalonean, me tratan como una hija. Ahora, como te digo, doy mi opinión, respetan mucho mi ministerio, mi trabajo. Y como te digo, algo que partió como pequeñito por el tema de la radio fue creciendo. Se sumó televisión, en esa época solamente, digamos, era enlace, ahora se han sumado otros canales como el Pastor Billy, el Pastor Chaparro, tenemos al Pastor Josué, y muchos otros pastores que, digamos, han puesto a disposición de la marcha sus medios de comunicación. Y antes yo trabajaba, no sé, 2 locutores, más un técnico y esto cada vez ha ido aumentando. Y bueno, tú fuiste parte en esta última marcha del equipo de comunicaciones de lo que es radio, Es que y fue me pero maravilloso. sorprende, porque pensar que eran 2 personas es mucho trabajo y el año pasado éramos muchas personas trabajando solo en el área de comunicaciones. Había Sí, muchos equipos, muchos comités en distintas áreas, pero era mucha gente. Pero sí, qué lindo trabajo, me encanta ver la unidad de la iglesia en esa instancia. A mí eso es una de las cosas que más me gusta, verlos sí. como todos, sin importar denominación, estamos todos unidos pensando solamente en Jesús. Así Sí, ¿no? que, El obispo Juan Carlos, como te digo, él siempre ha ido por la unidad de la iglesia. eh, y obviamente, en mi caso, que es como el área que yo trabajo, a mí me gusta integrar a todo el mundo. No importa de la denominación, de qué ciudad, mucha gente, tuviste, venía gente de San Antonio, gente de los alrededores a apoyarnos. sí, Eh, yo como que no hago división, o sea, no. Todos los que les guste la radio, los que quieran trabajar en comunicaciones, ahí estamos todos trabajando en pos del reino de Dios. qué lindo. Pastora, le quería pedir si me nos pudiera dar las redes sociales o las formas de, no sé si las personas que quieran seguir a usted, su ministerio, ¿cómo los podemos encontrar en las distintas plataformas digitales? Ya, miren, bueno, al ministerio que yo pertenezco, el Ministerio Vida Nueva, ahí ustedes busquen en Facebook Ministerio de Vida Nueva, tenemos nuestra página web de igual manera como Ministerio Vida Nueva, y como les decía, nosotros también tenemos la Radio Vida Nueva, que también está el Face de la radio, está la página web de la radio de igual manera, y bueno, si me quieres seguir a mí, me puede buscar ahí como Joyce Rodríguez en Facebook. Sí, ahí tiene su página también en Facebook, así que ahí está Sí, todas las formas de poderle seguir. Pastora, ¿podría dar un mensaje a todas las personas que sintonizan el capítulo de hoy? mire, mi mayor palabra y que ojalá la puedan atesorar, yo creo que hoy más que nunca tenemos que activar la sangre de Jesús, la sangre del Cordero inmolado de Dios. Así que invitar a todas las mamás, a los papás, que levanten un cerco de protección por su casa, por su familia, activen la sangre de Jesús es poderosa. El Señor nos entregó distintas herramientas. Yo el otro día predicaba sobre la armadura del Señor. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que tomar esa armadura, el escudo de la fe, ese cinturón, ese calzado, esa espada, ese yelmo, y que este tiempo no sea un tiempo solamente, digamos, para relajarnos, ver Netflix, ver series, no. Yo creo que hoy estamos viviendo una guerra espiritual. Si hay gente que está esperando que este virus termine para volver a la normalidad, quiero decirle que esto ya cada vez va a ir de mal en peor. Entonces, hoy más que nunca, el ejército de Dios tiene que activarse. Activa la sangre de Jesús en tu vida, ponte la armadura del Señor porque estamos en una guerra constante, cubre tu casa, cubre tus hijos, toma aceite, unge la puerta de tu casa, que no va a haber plaga, que no va a haber espíritu de muerte, que va a tocar ahí tu morada, tu descendencia. Y nosotros tenemos una tremenda responsabilidad como padres, tenemos una descendencia que cuidar.
hay una descendencia futura que necesita de nosotros. No podemos morir. Así que a cuidarnos, a ser diligentes, a ser responsables. Y lo más importante, Marlene, como lo vuelvo a repetir, tomen la armadura de Dios. Hoy más que nunca tenemos que tomar esa armadura y activar la sangre de Cristo. Así es. Muchas gracias, pastora, por estar el día de hoy con nosotros. Espero tenerla en una próxima oportunidad porque se nos quedaron unas preguntas fuera y usted es líder en su iglesia de mujeres y de jóvenes, entonces hay varias cosas que me hubiera gustado preguntar, pero sé que pronto vamos a poder conversar nuevamente, así que muchas gracias. Marlene, gracias a ti por esta invitación. Bueno, tuve la oportunidad de conocerte en la marcha, una tremenda mujer guerrera y valiente. Y solamente decirte que Dios te bendiga, Dios bendiga tu programa, Dios bendiga tu familia y Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que fue parte de este programa. Y solamente decirles que Cristo es la esperanza. Aquellas mamás que a lo mejor tienen sus hijos lejos de Dios, no se cansen de orar, porque yo fui el resultado de padres que no se cansaron de orar por mí, y ahora gracias al Señor soy una pastora ahí al 100%, así que muchas gracias por esta invitación, Marlene. Muchas gracias, pastora, y también saludamos a cada uno de los que estuvieron siendo parte en el capítulo del día de hoy. Lo dejamos invitado, recuerda, de lunes a viernes, salimos a las 4 de la tarde aquí en Unidos, un pueblo que conquista, así que les vamos a estar esperando los próximos días. Bendiciones. Bendiciones. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.